Buen día, mi nombre es Renata Díaz y a continuación voy a explicar o a platicar acerca de mi experiencia en realizar esta práctica presencial sobre localizar el cero pieza para la materia de maquinados CNC. Y pues bueno, esta práctica realmente consistió básicamente en colocar nuestra pieza en la prensa. La pieza debe estar, digamos que a la mitad y pues debemos de colocar papelitos en las 5 caras de la pieza, es decir, en eje Z, que de hecho es la cara que podemos ver aquí en la imagen. Este es el eje Z donde está la herramienta de corte y pues también en nuestras otras caras que pertenecen a los ejes tanto X como en Y, y debemos colocar estos papelitos y así avanzamos nuestro usillo con la herramienta de corte que va girando lentamente, pero va girando. Y pues debemos acercarlos hasta un punto donde empiece a moverse los papelitos, que esto quiere decir que ya está tocando el papelito, o sea, prácticamente ya está rozando la pieza, por así decir. Y pues debemos determinar que ese será nuestro cero pieza, que también cabe destacar que el cero pieza determinamos que sería en el centro de nuestra pieza a maquinar. Y pues bueno, las actividades que yo realicé fue básicamente colocar la pieza en prensa, que esto es con ayuda de unas guías, que como dije anteriormente, de estar como a la mitad, llamada herramientas, que también pues solamente empleamos el cortador plano, es decir, la herramienta 2, prender el soluble, que el soluble nos sirve para pegar, por así decir, los papeles en la pieza, y prender el lucillo, que también como comenté anteriormente, pues va a una velocidad relativamente baja, y acercar la herramienta a la pieza en eje Z. Y pues bueno, en X y Y es realmente acercar la pieza a la herramienta y también colocar cálculos para el cero pieza. Cálculos va entre comillas porque realmente son unas mediciones o cálculos muy sencillos y muy básicos, son realmente sumas, restas, divisiones y ya no es nada complicado. Lo más sencillo, bueno, pues lo más fácil fue colocar las mediciones, ya que pues simplemente es colocar números en la máquina y bueno, también es apretar algunos botones y para realizar la suma del cero pieza, para poner ahí nuestro cero pieza, tanto en el eje X, Y como en el Z. Mover en eje Z. Este sin duda es el más fácil de mover de los tres ejes, porque, bueno, lo voy a explicar, lo voy a comentar más adelante, pero en los otros ejes tuvimos más problemas. Eso también porque en el eje Z tenemos una mejor visualización, ya que pues también teníamos una complicación mi equipo porque estábamos en una máquina donde no funcionaba el foco que está dentro de la máquina, es decir, no teníamos nada de iluminación, entonces sí teníamos que acercarnos mucho para visualizar qué tanto nos estábamos acercando a la pieza o al papelito, e incluso algunas veces teníamos que usar nuestras propias linternas de los celulares para observar si ya estábamos muy cerca o si estábamos todavía muy lejos. Y pues bueno, en el eje Z realmente es el que tienes como enfrente, entonces mientras estás moviendo también puedes ver cómo se está moviendo tu herramienta. Y en cambio en los otros ejes, pues tuvimos que hacerlo, por así decir, entre los tres, porque mientras alguien movía con el control, pues los otros tenían que estar checando qué tanto se acercaba y avisar enseguida si ya estábamos muy cerca. Y pues bueno, también prender el soluble realmente es muy sencillo, solo es apretar un botón y ya. Lo más difícil y lo que más se me complicó. Bueno, pues lo más difícil, al igual que la otra práctica de alineación de prensa, es sin duda la exactitud y la precisión, pero en lo personal, para mí fue mucho más difícil ser exactos y precisos en esta práctica que en la anterior. Para empezar, porque esta exactitud y precisión viene desde las medidas de herramienta de corte, que también es otro punto que puse acerca de lo más difícil. Y realmente esto de las medidas no es que sea difícil sacar cuánto te sale en el vernier, sino que el ojo humano a veces no es tan preciso como algo digital y pues nosotros teníamos un vernier de altura analógico y no era digital, entonces con nuestro propio ojo teníamos que observar la medición y pues a veces no somos tan precisos, entonces esto también
fue bastante difícil porque se ve afectado al momento de colocar nuestro cero pieza, ya que si la medición de la herramienta de corte, porque esta medición de herramienta de corte se coloca para Z, ya que tenemos que medir, bueno, lo que nos dio de Z hasta que tocara el papelito y sumado a la medición de herramienta de corte para tener el cero pieza. Y pues realmente si la medición de corte estaba mal, pues ya nuestro cero pieza iba a estar mal. Entonces, esta fue una parte bastante difícil, pero con exactitud y precisión también me refiero al hecho de acercar nuestro husillo o nuestra herramienta de corte a la pieza. Porque, bueno, a nosotros nos pasó un incidente al mover la herramienta en el eje X, pues movimos de más e hizo que nuestro cortador se rompiera y realmente no habíamos movido demasiado, o sea, fue como 1 milímetro lo que movimos, pero eso bastó para romper la herramienta de corte. Y pues entonces hay que ser bastantes precisos y sobre todo cuidadosos al momento de estar moviendo la pieza o la herramienta. En el eje Z no se ve tan afectado, pero en el eje X y Y sí se ve muy afectado. Y pues también procurar que roce con el papelito, porque pues si no lo toca realmente no estamos haciendo el cero pieza. Entonces eso sí fue bastante complicado a mi parecer y pienso que en general fue lo más complicado para el equipo, el hecho de mover cuidadosamente la herramienta y estar moviendo milímetro por milímetro o 0.01 y así ser bastantes precisos para tener bien nuestras medidas del cero pieza. Eso fue bastante complicado. Y bueno, realizar mediciones o cálculos, pues como comenté anteriormente, son cálculos básicos, pero sí se necesita un poco de interpretación. Entonces a mí eso se me dificultó un poco al principio. En lo personal, para mí fue un poco difícil, pero una vez que lo hicimos varias veces, porque tuvimos que hacerlo varias veces debido a que nuestra Z estaba mal, debido a que nuestras herramientas de corte estaban mal medidas, entonces tuvimos que hacerlo varias veces y al hacerlo varias veces, pues ya pude interpretar cómo son las mediciones y los cálculos, que de hecho cabe destacar que el cero pieza se hizo en el centro, por lo tanto, pues al medir tu X, que es de extremo a extremo, es decir, medir lo que te da en un extremo y medir lo que te da en otro, pues esa medición total la tienes que dividir entre dos porque va a ser en el centro e igual para Y, se tiene que medir en extremo y extremo. Lo que aprendí, pues básicamente, tal como lo dice su nombre, cómo colocar el cero pieza, cómo realizarlo, aunque comento que rompimos un cortador, pues aún así pudimos aprender cómo se colocaba el cero pieza, es decir, qué cálculos teníamos que realizar y cómo lo teníamos que hacer, hacia dónde debíamos de mover el husillo y todo eso fue lo que logré aprender. Los comandos en la máquina, pues con esto me refiero realmente al momento de colocar nuestro cero pieza, teníamos que poner algunos comandos que no habíamos utilizado antes en la otra máquina porque no habíamos realizado una práctica similar. Y pues prender el soluble, tampoco habíamos necesitado prender el soluble, así que fue algo de lo que también aprendí. E igual que la otra práctica, también un punto muy importante que hay que aprender es la paciencia y yo creo que todavía aún más que la práctica anterior porque aquí ya estás involucrando una herramienta de corte que está en movimiento y una pieza. Entonces, realmente si tú le mueves de más en el eje Z, ya vas a cortar tu pieza y ya se ve afectado el cero pieza. Y de igual forma, como comenté anteriormente, tanto en el eje X como en el eje Y, si le mueves un poco de más, ya se puede romper el cortador e incluso si te falta todavía mucho para moverle, pues en realidad no está haciendo nada preciso ni exacto porque no estás midiendo bien, o sea, todavía te falta un tramo o así para conseguir la medición correcta, entonces eso sí es muy importante y que debemos de tomar en cuenta al realizar esta práctica. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención.